Vendimos la casa, papá. Te vas a tener que ir antes de que termine el mes. Así fue, seco, frío, sin un ¿cómo estás, papá? Sin abrazo, sin sonrisa, ni siquiera una mirada con respeto. Solo entró con ese abogado flaco, vestido de azul marino, cargando una carpeta en la mano, y soltó la sentencia como si estuviera entregando un paquete cualquiera. Yo estaba sentado, con mi café negro y una tortilla calientita con chile morita en el plato. Los miré a los dos, di una mordida tranquila, mastiqué despacio, y no respondí nada. Me llamo Ezequiel Ortega. Tengo 81 años, nací y crecí en Coyoacán, aunque ahora vivo en la colonia Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Viví casi toda mi vida en esta misma casa, una casa sencilla pero cálida, que construí con mis propias manos junto a mi esposa, Rosa Elena, ladrillo por ladrillo. Cada rincón de esta casa guarda una historia. Aquí mis hijos dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras. Aquí lloré cuando perdí a mi Rosa, y aquí también aprendí a guardar silencio cuando el mundo quería que gritara. Porque hay dolores que no se gritan, se tragan. El abogado parecía incómodo, como si supiera que estaba haciendo algo mal. Era un muchacho joven, no tendría más de 30 años. Usaba lentes de armazón delgada y hablaba con una voz educada, pero distante. Abrió la carpeta, sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. Su hijo y su esposa ya firmaron el contrato de venta. La propiedad está legalmente transferida. Solo falta que usted desocupe el inmueble. Yo ni toqué el papel. Seguí comiendo mi tortilla, bebí un sorbo del café y limpié mi boca con el trapo que tenía en el regazo. Interesante. Fue todo lo que dije. Ni una emoción en el rostro. Pero por dentro, el pecho me ardía. Me vi por dentro en ese momento. Un viejo de manos gruesas, piel oscura, rostro lleno de marcas del tiempo, pero con los ojos aún vivos, muy vivos. Yo sabía lo que eso significaba, y no era solo perder la casa, era ser descartado, como si fuera un mueble viejo, un estorbo, y lo peor, viniendo de alguien a quien cargué sobre mis hombros durante años. Su nombre es Daniel, mi primogénito, a quien le di estudios, comida, techo, a quien llevé en brazos al hospital cuando tenía asma, cuando nadie quería levantarse de madrugada, a quien defendí incluso cuando cometía errores en la adolescencia y me llamaban de la escuela. El mismo que hoy, entra aquí con un abogado y me quiere echar. Entonces, ¿usted lo entendió, señor Ortega?, preguntó el muchacho del traje. Lo miré directo a los ojos, con calma, pero firme. Lo entendí, joven, clarito. Daniel ni se movía. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Ni el valor de mirarme tenía. Y aún así, me pregunté, ¿tendrá alguna duda en el corazón? ¿Un poco de arrepentimiento? Pero no. Cuando levantó la cabeza, lo que vi fue frialdad, distancia, como si yo fuera un problema, no un padre. Se despidieron rápido. Dijeron que volverían en unos días para ajustar los detalles de la mudanza. Y yo los acompañé hasta la reja con calma, sin apuro, y cerré despacio después que se fueron. Me quedé ahí parado un buen rato, mirando la tierra del patio. Mi perro Panchito se me acercó y apoyó su hocico en mi pierna. Le rasqué detrás de la oreja y volví a entrar. La casa estaba silenciosa, como siempre queda después de un golpe. Me senté en la mecedora donde suelo escuchar la radio. Respiré hondo, y solo entonces dejé caer una lágrima. Pero no era de tristeza, era de rabia, de una indignación callada pero pesada, porque me conozco. Sé cuando mi alma empieza a levantarse despacio. No soy hombre de pleito, nunca lo fui. Pero tampoco soy hombre de aguantar injusticias. No soy un viejo débil, soy un hombre vivido. Ya vi muchas cosas en esta vida. Fui albañil, herrero, chofer de camión. Trabajé bajo el sol para pagar escuelas, uniformes, comida. Pasé por gobiernos, por crisis, por pérdidas. Y ahora, que me traten así, como si fuera una sombra. Ese mismo día,
Preparé un poco de arroz con frijoles y comí mirando el retrato de Rosa que está sobre el refrigerador. Ella sonreía con esa mirada serena, como quien lo entiende todo sin decir una palabra. Mi amor, te juro que no me van a sacar así nomás, le dije en voz baja, con la mano en el pecho. Porque si algo aprendí de ella, es que la dignidad no se negocia. Después del almuerzo, fui al cuarto y saqué de debajo del colchón una carpeta vieja. En ella todos los papeles de la casa, escritura, recibos, documentos del terreno, todo a mi nombre. No había ningún poder legal, nada que le diera a Daniel el derecho de vender sin mi consentimiento. Lo que significaba que ese contrato tenía trampa, algo sucio, y tal vez algo ilegal. Guardé los papeles otra vez, pero esta vez con otra intención. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí con una sonrisa leve en los labios. Al día siguiente, fui a la parroquia de San Agustín, encendí una veladora para mi Rosa y agradecí por la paz que siempre me enseñó a cultivar, incluso en los momentos más duros. Luego pasé por el centro de Tlalpan, compré unas tortillas recién hechas y me senté en la plaza a ver la vida pasar. Niños corriendo, viejitos jugando dominó, vendedoras gritando, ¡tamales, tamales calientitos! Y pensé, la vida no se acaba porque uno fue traicionado. Se empieza otra vez. Volví a casa con la mente más clara. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía prisa, porque como decimos en el rancho, toro viejo no embiste. Espera el momento. Ellos creen que me agarraron desprevenido, que el viejo come con cucharita, que no tengo fuerza, pero se olvidaron de algo. La fuerza más peligrosa es la que viene del silencio. Después de esa visita pasé 2 noches casi sin dormir. Me despertaba a cada rato con la imagen de Daniel parado en mi cocina, con los brazos cruzados, con esa cara dura como si yo fuera un desconocido. A veces uno cree que conoce a los hijos que cría, hasta que un día la vida te muestra lo contrario. Yo todavía no lograba entender en qué momento mi hijo dejó de ser familia para convertirse en amenaza. Pero si algo estaba claro, era que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando a que me sacaran como a un perro. No. Este viejo ya vivió demasiado como para aceptar una humillación así. El miércoles por la mañana, me puse una guayabera limpia, me peiné lo mejor que pude frente al espejo, y salí caminando rumbo al centro de Tlalpan. Mi paso era lento, pero firme. Nadie lo notaba, pero por dentro, cada paso era una decisión. Primero fui a ver a don Eliseo, un viejo amigo de mi época de chofer en la Ruta 88. Él ahora trabaja como asistente en una notaría. No es abogado, pero lleva años entre papeles y trámites, y conoce cómo se mueven esas cosas. Me recibió con los brazos abiertos, me ofreció un cafecito con canela y me preguntó cómo estaba. Le conté todo, sin rodeos. Desde la llegada de Daniel con el abogado, hasta los papeles que tenía guardados desde hace décadas. Lo escuchó todo con el ceño fruncido y los labios apretados. Luego me pidió ver la documentación. Saqué la carpeta y se la puse sobre la mesa. Pasó más de media hora revisando cada papel. Sacó su celular, tomó fotos, hizo llamadas. Yo solo lo observaba, en silencio. Al final, se quitó los lentes y me dijo, Ezequiel, aquí hay algo que no cuadra. Legalmente, tú sigues siendo el único dueño. No hay ninguna autorización que permita que tu hijo haya firmado la venta sin tu firma. Sentí un nudo en el estómago. Era lo que sospechaba. Pero escucharlo en voz alta me revolvió todo por dentro. Eliseo me miró serio. Esto puede ser grave. Alguien falsificó tu firma o te dieron un contrato manipulado. ¿Estás seguro que no firmaste nada últimamente? Le juré que no. Ni un solo papel, ni un trazo. Él asintió. Entonces esto huele a fraude. Me explicó que para comprobarlo, necesitábamos hacer una revisión pericial de los documentos de la supuesta venta. Y para eso, necesitábamos ver el contrato original, no solo una copia. Yo recordaba que el abogado que vino con Daniel se llevó todos los papeles y solo dejó una copia impresa. Eliseo me dijo que lo mejor sería contratar un abogado de verdad.
Alguien que pudiera iniciar un proceso legal si era necesario. Me recomendó a una abogada llamada Mónica Cervantes, especializada en casos de propiedad y fraudes familiares. Me anotó su dirección en un papelito y me dijo: «Ve con ella, Ezequiel. Esta mujer no se deja comprar por nadie». Apoya, salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo y una mezcla de angustia y determinación en el pecho. Caminé hasta la iglesia del centro, me senté en una banca y cerré los ojos. Pensé en Rosa, en cómo ella siempre decía que la sangre no siempre garantiza el corazón. Y ese pensamiento me dolió, porque yo siempre creí que Daniel era el más noble de los dos. Miguel, el menor, era más impulsivo, más alejado. Pero Daniel, él era mi orgullo, graduado, casado, con hijos. Y ahora, el mismo que quiere echarme de mi propia casa. ¿En qué momento se quebró todo? Al día siguiente, tomé el metro rumbo a la Colonia del Valle, donde tenía su oficina la licenciada Mónica. El trayecto fue largo y mientras el vagón avanzaba, iba repasando toda mi vida como si fueran fotografías. Rosa con su delantal lleno de harina, Daniel jugando con un camión de madera que le hice con mis propias manos, las navidades en el patio con luces colgadas en los árboles. Todo eso ahora parecía tan lejano. Llegué a la oficina justo a la hora. Mónica me recibió con amabilidad, pero sin condescendencia. Me gustó eso. Era una mujer de unos 45 años, cabello recogido, mirada directa. Le expliqué todo, desde el principio. Escuchó con atención, tomó nota, pidió ver los documentos. Después de revisarlos, me miró fijo. «Señor Ortega, aquí hay materia. Si lo que usted me dice es cierto, estamos frente a una posible usurpación y falsificación de documentos, y eso no se soluciona con diálogo familiar. Eso se resuelve en tribunales». Le pregunté si eso implicaba meter a mi hijo a la cárcel. Ella respiró hondo. «Eso depende. Pero antes que cualquier castigo, lo primero es defender su derecho, su casa, su dignidad». Esa palabra me hizo tragar saliva. Dignidad. Sentí que Rosa me apretaba la mano desde otro mundo. Mónica me propuso iniciar de inmediato una solicitud de revisión del contrato en el registro público de la propiedad y, paralelamente, una demanda de nulidad por firma apócrifa. Le di el sí, sin dudar. Me pidió que firmara algunos documentos, y mientras lo hacía, me sentí extraño, como si el viejo que había aprendido a mantenerse al margen finalmente estuviera cruzando una línea. Pero no por orgullo, por justicia. Volví a casa esa tarde con un cansancio raro, no físico, sino del alma. Panchito me recibió como siempre, moviendo la cola, fiel como pocos. Le serví agua, le puse comida y me senté en la mecedora. El sol ya bajaba por entre los árboles del patio, y el cielo tenía ese tono naranja que tanto le gustaba a Rosa. Miré su retrato y por primera vez en días le hablé con voz firme. «Mi amor, ya empecé. No sé en qué va a terminar esto, pero no me voy a dejar». Esa noche cené solo, como desde hace años. Pero algo era distinto. Por dentro ya no me sentía derrotado. Todavía no había ganado nada, pero tampoco había perdido. Porque hay batallas que se empiezan en silencio, con el corazón encendido. Y esta apenas estaba comenzando. El viernes por la mañana, mientras estaba podando unas plantas en el patio, escuché que tocaban la reja con insistencia. Panchito, como siempre, fue el primero en llegar ladrando. Me limpié las manos con el trapo del cinturón y fui a ver. Era Daniel, solo, sin abogado, sin documentos, sin sonrisas. Traía una camisa azul clara, medio arrugada, y el rostro tenso. Yo lo miré con calma, sin mover la reja. «¿Qué se te ofrece?», pregunté sin rodeos. Él bajó la mirada un segundo, como si no supiera por dónde empezar. Luego la levantó con ese gesto que ya le conozco. Ese gesto que usaba desde niño cuando sabía que había hecho algo mal, pero no quería admitirlo. «¿Podemos hablar?», dijo. «No aquí en la calle». Dudé unos segundos. Parte de mí quería cerrarle la reja en la cara, pero otra parte necesitaba escucharlo. Abrí sin decir más. Entró sin mirar mucho alrededor,
como si tuviera miedo de encontrarse con los recuerdos. Nos sentamos en la cocina. Le ofrecí café. No respondió. Sirví igual. Se quedó mirando la taza como si fuera un enemigo. «Papá, me dijeron que fuiste a ver una abogada», soltó de golpe. Yo tomé mi taza, soplé con calma y respondí: «Así es. Y también fui al registro público y al notario. Y a un viejo amigo que sabe más de leyes que tú y ese abogado que trajiste aquí. Lo vi tragar saliva». El rostro le cambió, de preocupación a rabia contenida. Papá, no hacía falta llegar a eso. Pudiéramos haberlo hablado como familia, dijo con voz baja pero cargada. Lo miré firme. ¿Familia? ¿Tú me hablaste como familia cuando entraste aquí con un abogado sin avisar? ¿Cuando me dijiste que ya no era mi casa? Se quedó en silencio. El ruido del reloj en la pared era lo único que se oía. Luego se levantó, caminó un poco por la cocina y volvió a sentarse. Papá, tú sabes que las cosas no están fáciles. La casa tenía buen valor y necesitábamos dinero. Esa frase me cayó como piedra. ¿Entonces me vendiste? ¿A mí también me pusiste precio? Daniel bajó la cabeza. No fue así, murmuró. Yo no grité, no levanté la voz, solo le dije: ¿sabes qué es lo que más duele, hijo? No es la venta, es que ni siquiera tuviste el valor de venir solo. Trajiste a un extraño a sacarme de aquí, y lo hiciste como si yo ya no contara, como si yo fuera parte del inventario. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba sobre mí, pesaba sobre él. Pasaron unos minutos. Entonces, escuchamos la puerta del patio abrirse. Era Emiliano, mi nieto, el hijo mayor de Daniel. Tiene 17 años, alto, flaco, con ese cabello rebelde que siempre le cuelga sobre los ojos. Me vio sentado y saludó con una sonrisa. Luego vio a su padre, y su cara cambió. «¿Qué haces aquí?», le preguntó serio. Daniel intentó calmarlo con un gesto. «Solo vine a hablar con tu abuelo». Pero Emiliano no compró esa respuesta. ¿A hablar o presionarlo para que se vaya? Porque si viniste a eso, mejor vete. Me sorprendió la firmeza en su voz. No era el mismo niño callado de antes. Daniel se puso de pie. «No es asunto tuyo, Emiliano. Esto es entre adultos». Pero el muchacho no retrocedió. «Claro que es mi asunto. Es mi abuelo. Y tú lo estás tratando como si fuera una carga. ¿Ya se te olvidó todo lo que hizo por ti?» La tensión subió. Yo me levanté despacio y puse una mano en el hombro del muchacho. «Tranquilo, hijo. Aquí no venimos a pelear». Emiliano me miró con los ojos brillando. «Es que no es justo, abuelo. No pueden tratarte así». Le di una palmadita. «Lo sé. Y por eso estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero sin odio. Con cabeza». Daniel estaba rojo, mordiéndose las palabras. Me miró y dijo: «Yo solo quería arreglar esto sin abogados». Le respondí con claridad: «Entonces debiste haberlo pensado antes de traer uno aquí. Ahora ya no es solo asunto tuyo, es mío. Y de la justicia». Caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró y soltó. «Estás cometiendo un error», le respondí. «Peor fue la ti o fue el tuyo. Pero la diferencia es que yo sí estoy dispuesto a enfrentarlo». Después que se fue, Emiliano y yo nos sentamos en el patio. El sol ya bajaba y el cielo estaba pintado de naranja y gris. Me contó que desde que se enteró de todo, no podía dormir, que escuchó a sus padres hablar en la noche sobre el problema del abuelo, y que él se sintió traicionado también. Me abrazó fuerte. «Yo estoy contigo, abuelito, pase lo que pase». Sentí un calor en el pecho, porque en medio de tanta decepción, ese abrazo fue un respiro. Al día siguiente, Mónica me llamó. Me dijo que habían iniciado oficialmente el trámite para frenar cualquier intento de desalojo, que el juez había recibido la solicitud y que en los próximos días habría una audiencia preliminar. Me explicó que Daniel y su esposa serían notificados, y que yo debía estar preparado emocionalmente, porque lo que venía no sería fácil. Le agradecí, no por la gestión legal, sino por la forma en que me hablaba, sin tratarme como un pobre viejo, sino como un hombre que merecía respeto. Esa tarde, volví a la iglesia.
Me senté en la última fila y cerré los ojos. No recé con palabras. Solo respiré hondo y recordé el rostro de Rosa. Imaginé lo que me diría si estuviera aquí, y lo supe. Haz lo correcto, Ezequiel, pero no pierdas el alma en el intento. 3 días después de la visita de Daniel, tocaron la puerta de su casa en la colonia Portales. Era un actuario del juzgado. Venía con la notificación en mano, una demanda formal de nulidad por firma falsa y suspensión inmediata de cualquier operación sobre la propiedad. Me lo contó Emiliano esa misma tarde, con los ojos abiertos como platos. Abuelo, mi papá se puso pálido. Mamá se encerró en el cuarto y no quiso salir. Yo no dije nada. Solo me acomodé mejor en la mecedora y seguí pelando unas mandarinas. ¿Tú ya sabías que eso iba a pasar?, me preguntó. Le sonreí apenas. Hijo, cuando uno hace lo correcto, las cosas se mueven solitas. Esa noche, según me contó Emiliano, hubo gritos en su casa, gritos fuertes. Su madre, Verónica, le reclamaba a Daniel por haber hecho todo sin consultar bien, por haberlo complicado todo. Ella pensó que me iba a ir dócilmente, que yo no iba a mover ni un dedo. Lo dijo con esas mismas palabras. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin respuesta. Según Emiliano, él solo dijo, ¿y qué querías que hiciera? Mi papá siempre se queda callado. Nunca pensé que se iba a defender. Ahí está el problema, pensé yo. Me criaron fuerte, pero me juzgaron manso. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Verónica. «Señor Ezequiel», dijo con voz forzada, casi teatral. «¿Podemos hablar?». Le respondí que sí, pero en la plaza, no en mi casa. Nos encontramos en una de las bancas bajo los árboles grandes. Ella llegó vestida como siempre, con sus blusas de marca, tacones bajos, maquillaje impecable. Pero algo en su cara estaba distinto. Había tensión y miedo. «Señor Ezequiel, yo solo quiero que esto no termine mal. Piénselo. Usted está grande ya. ¿No le conviene vivir en un lugar más cómodo, más pequeño, más manejable?» Respiré hondo. «¿Me estás sugiriendo que me rinda?», se sorprendió. «No, no. Solo digo que a veces es mejor evitar el escándalo». La miré a los ojos. ¿Escándalo para quién? ¿Para mí? ¿Que solo estoy defendiendo mi casa? ¿O para ustedes, que quisieron sacarme sin ni siquiera una conversación? Verónica bajó la mirada. Su voz tembló. «Es que Daniel no sabe cómo lidiar con usted. Lo ve tan terco». Me reí por dentro. «No soy terco, soy firme, que no es lo mismo». Ella trató de suavizar la situación, de convencerme con palabras dulces, de hablar de familia y tranquilidad. Pero ya no me compraba esos discursos. Al final, me pidió que pensara en una solución amistosa. Le respondí lo que Rosa siempre decía. Las amistades se cuidan, las traiciones se enfrentan. Se despidió sin tocarme, con el gesto congelado. Supo que no tenía chance. Los días siguientes fueron un torbellino. Mónica, la abogada, me avisó que la audiencia preliminar sería en 2 semanas, que Daniel estaba obligado a presentarse y que, mientras tanto, el juzgado había bloqueado cualquier transacción con la casa. Lo más importante es que ya no pueden mover nada sin su autorización. Usted está protegido legalmente, me explicó. Sentí alivio. No era el final, pero era un respiro. Esa tarde, salí a caminar por el mercado de Tlalpan. Saludé a don Gregorio, el de los chiles secos, a doña Estela, que siempre me guarda pan dulce. Todos me preguntaban cómo estaba, y yo solo respondía, viviendo, como debe ser. Pero por dentro, sentía algo que hacía años no sentía, dignidad, no por estar ganando un pleito, sino por saber que no me había dejado pisotear. Esa misma semana recibí una carta por debajo de la puerta. Era de Miguel, mi hijo menor. Hacía años que no sabíamos nada de él. Vivía en Puebla con su pareja, una vida muy distinta, siempre alejado de los conflictos familiares. Pero la carta decía, «Papá, me enteré por Emiliano de lo que está pasando. No sabía que Daniel había llegado tan lejos. Solo quiero que sepas que estoy contigo.
y que si necesitas algo, dime. Me costó no llorar, porque aunque Miguel siempre fue distante, en el fondo me respetaba. Y esa carta valía más que 1000 disculpas de Daniel. Los días se fueron volviendo más tensos. Un coche con vidrios polarizados empezó a estacionarse frente a mi casa cada tarde. No bajaban, solo observaban. Tal vez eran del abogado. Tal vez Daniel quería intimidar. Pero yo no les di importancia. Les dejaba un saludo con la mano desde el patio. Que supieran que este viejo no se esconde. Una tarde, Emiliano vino corriendo. «Abuelo, mis papás están peleando más fuerte que nunca. Mi mamá quiere irse a casa de sus padres. Dice que no se va a quedar a enfrentar un escándalo público». Yo lo abracé. «Lo siento, hijo. No es tu culpa». «Ya lo sé», respondió. «Pero es injusto que tú tengas que pasar por esto». Le acaricié el cabello. A veces, para que las cosas cambien, alguien tiene que aguantar el primer golpe. Él me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Yo quiero ser como tú, abuelito». Le respondí con una sonrisa. «No, Emiliano. Tú vas a ser mejor». La audiencia se acercaba, y aunque el cuerpo me dolía más de lo normal, el alma estaba más firme que nunca. Rosa me acompañaba en cada pensamiento, y en el silencio de la casa, entre tortillas calientitas y el olor del café, entendí algo que cambió todo. No se trata solo de esta casa, se trata de mi historia, de lo que soy, de lo que dejo atrás. La mañana de la audiencia amaneció fría, con el cielo cubierto por nubes espesas sobre la Ciudad de México. Me levanté temprano, como siempre, preparé mi cafecito y me senté unos minutos en la mecedora antes de salir. Panchito me miraba sin entender mucho, pero con esa lealtad silenciosa que solo tienen los perros viejos. Me puse la misma guayabera blanca que usé en el bautizo de Emiliano, y un saco gris que Rosa me había regalado en un aniversario. Quería ir como quien defiende algo sagrado, no como un hombre vencido. Mónica pasó por mí a las 8:30 en punto. Su carro olía a lavanda y a papeles nuevos. Ella iba seria, concentrada, como siempre. «¿Estás listo, don Ezequiel?», me preguntó mientras manejaba. «Listo desde el día en que me quisieron sacar de mi casa sin decirme la verdad». Asintió. No dijo más. El juzgado estaba lleno de gente que no conocía. Abogados de otros casos, empleados con carpetas y personas con ojos cansados. Nos hicieron esperar en una sala pequeña, con bancos de madera. Cuando por fin nos llamaron, entré con paso lento pero seguro. Al fondo, ya estaban Daniel y Verónica, sentados al lado de su abogado, el mismo que había venido a mi casa semanas atrás. Me miraron. Daniel bajó la vista. Verónica mantuvo la cabeza erguida, pero no me sostuvo la mirada. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con cara seria y sin mucha paciencia. Comenzó leyendo los antecedentes del caso. Mencionó mi nombre completo, el de Daniel, y el número de expediente. Luego pidió a la parte demandante que hablara. Mónica se levantó, elegante, clara. Explicó que yo era el único propietario legal del inmueble desde hacía más de 40 años, que no existía poder notarial ni documento alguno que permitiera a mi hijo vender la propiedad, y que por lo tanto, la firma del contrato era falsificada. «Solicitamos, su señoría, la nulidad del contrato de compraventa por ser un acto fraudulento, y que se inicie la investigación penal correspondiente en caso de comprobarse la falsificación de firma», concluyó con voz firme. El abogado de Daniel pidió hablar. Dijo que su cliente actuó, pensando en el bienestar familiar, que la venta era un intento de resolver situaciones económicas y que hubo un malentendido en la forma, pero no en la intención. Yo me tragué una carcajada. Qué fácil resulta disfrazar la avaricia con palabras bonitas. El juez pidió entonces mi declaración. Me levanté, caminé hasta el frente y me apoyé en el borde de la mesa. Miré a Daniel, y luego al juez. «Señoría, esta casa no es solo paredes y techo. Es el lugar donde crié a mis hijos, donde enterré a mi esposa, donde he llorado solo durante años sin que nadie me viera. No soy rico. No tengo mucho, pero esto es mío. Lo construí con mis manos,
Lo firmé con mi vida. Y hoy, alguien que yo traje al mundo quiso arrebatármelo como si yo no existiera. Me detuve un momento. El juez me escuchaba sin parpadear. Yo no vine aquí a pelear por ladrillos. Vine a que se respete mi nombre. Y si alguien cree que porque tengo arrugas y camino más lento ya no valgo nada, está muy equivocado. Volví a mi lugar. El silencio en la sala pesaba como plomo. El juez pidió entonces el análisis grafológico de la firma. Mónica lo había solicitado días atrás y ya estaba en el expediente. Se leyeron los resultados. La firma del señor Ezequiel Ortega en el contrato de compraventa no coincide con las muestras comparativas realizadas. Se confirma que fue falsificada. Verónica se tapó la boca con la mano. Daniel cerró los ojos. Ahí no había más que decir. El juez ordenó la suspensión definitiva del contrato de venta, la nulidad del acto, y solicitó que el Ministerio Público abriera una carpeta de investigación por posible falsificación de documentos. Yo no celebré. No levanté los brazos. Solo respiré. Fuerte. Como quien vuelve a llenar los pulmones después de haber sido sumergido por mucho tiempo. Afuera, Emiliano me esperaba con una bolsa de pan dulce. «¡Ganaste, abuelo!», me dijo con emoción. Lo abracé. No gané, hijo. Solo defendí lo que era justo. Caminamos juntos hasta la esquina. Mónica me acompañó también. Me agradeció la confianza. Usted me enseñó que hay batallas que se pelean sin levantar la voz. Le agradecí de vuelta, no con palabras, con una mirada que decía todo. Días después, Daniel vino solo a la casa. No tocó la reja, se quedó parado del otro lado. Lo vi desde el patio. No gritó, no pidió entrar. Solo me dijo, «Papá, lo siento». No respondí, no por orgullo, sino porque hay heridas que no se curan con disculpas. Solo asentí con la cabeza y volví a entrar. No sé qué pasará con él, ni con su matrimonio, ni con todo lo que construyó lejos de mí. Pero sé que esta casa seguirá en pie, y más importante aún, yo también. Después de la audiencia, la casa se volvió más silenciosa que nunca. No por tristeza, sino por descanso. Por primera vez en muchos años, sentí que ese techo no pesaba sobre mí, sino que me protegía de nuevo. Panchito lo notó también. Se echaba más cerca de mí, como si entendiera que algo profundo había cambiado. Me levantaba cada mañana con menos angustia en el pecho. Tomaba mi café con más sabor, y mis pasos, aunque igual de lentos, se sentían más firmes. Daniel no volvió a aparecer. Después de aquella disculpa breve y seca frente a la reja, no supe más de él. Emiliano me contaba que su padre apenas hablaba, que pasaba las tardes encerrado en el estudio, y que Verónica se había ido a casa de sus padres con los niños menores. «Dicen que están dándose un tiempo», me dijo. Yo no pregunté más. No por desinterés, sino porque aprendí, a golpes, que hay cosas que el tiempo cura y otras que simplemente hay que dejar que se pudran solas. Una mañana cualquiera, mientras barría el patio, escuché una voz conocida detrás de mí. «¿Apá?». Me giré, y ahí estaba Miguel, el hijo menor, más canoso, con la barba crecida, una mochila al hombro y un gesto de culpa en los ojos. No nos veíamos hacía años, tal vez desde el funeral de Rosa. «¿Me dejas pasar?». Le hice una seña con la cabeza. Entró en silencio como quien no sabe si pertenece al lugar o no. Nos sentamos en la cocina. Le serví café, como siempre, como si no hubiera pasado el tiempo. Miguel bebió un sorbo y me miró. Supe lo que pasó. Emiliano me fue contando. Quería venir antes, pero no sabía si era bienvenido. Le respondí sin rodeos. «Esta casa es tuya, hijo, no por los papeles, por lo que viviste aquí». Asintió bajando la mirada. Nunca estuve tan lejos, y al mismo tiempo, tan cerca. Vi cómo te trataban, cómo te fueron sacando poco a poco. Yo también fui parte de ese abandono. Yo lo escuché, en silencio, porque sus palabras no pedían juicio, solo un lugar donde caer. «Daniel se equivocó feo», dijo después. «Y yo también, por callarme tantos años». Le puse una mano en el hombro. «Hijo, no estoy buscando culpables.
Solo estoy aprendiendo a vivir con lo que quedó. Miguel respiró hondo. ¿Y qué quedó, apá? Le respondí sin dudar. Paz, y eso no tiene precio. Se quedó en la casa unos días. Ayudó a limpiar el techo, pintó una parte de la barda que estaba descascarada. Arregló una llave del baño que goteaba desde hacía meses. No hablábamos mucho, pero el silencio era distinto. Era compañía, no distancia. A veces salíamos juntos al mercado, como antes. Todos en el barrio se sorprendían. Mira nomás al Miguel. ¿Dónde andabas, muchacho? Él solo sonreía, apenado. Yo también. Una tarde, mientras tomábamos agua de Jamaica en el patio, me dijo: «He pensado en quedarme un tiempo, si no te molesta». Le respondí con un gesto simple. Levanté la jarra y le serví más. Miguel entendió. «Gracias, apá». Yo solo dije: «Tú sabrás cuándo irte». Por esos días, Mónica también me visitó. Vino a dejarme los últimos papeles del juicio, todos firmados, sellados, cerrando el proceso. La casa está oficialmente a salvo. Nadie puede tocarla sin su consentimiento. Es suya, legal y definitivamente. Le ofrecí sentarse un rato. Aceptó. Charlamos sobre su familia, su infancia en Iztapalapa, las injusticias que ha visto como abogada. Me confesó algo que me quedó grabado. Los casos más dolorosos que veo no son entre desconocidos, son entre padres e hijos. Porque cuando se rompe ese lazo, no hay contrato que lo repare. Le agradecí por todo, pero sobre todo, por haber creído en un viejo que nadie escuchaba. Con el tiempo, la gente en el barrio fue sabiendo la historia. Algunos me felicitaban, otros se quedaban callados. Pero todos, me miraban distinto. Ya no como el abuelo silencioso de la esquina, sino como alguien que se hizo respetar. Y eso, créeme, pesa más que cualquier herencia. Un domingo, Emiliano vino solo, sin avisar. Traía una libreta en la mano. «¿Qué traes ahí, mi hijo?», le pregunté. Se sentó frente a mí, nervioso. «Quiero que me cuentes tu historia, abuelito. Todo. Desde que eras niño. Desde cómo conociste a la abuela. Desde cómo construiste esta casa. Quiero escribirlo». Me conmovió. Mucho. ¿Para qué, mijo? Porque no quiero que nadie más la cuente por ti. Porque quiero recordarla bien. Y porque quiero que mis hijos, cuando los tenga, sepan quién fuiste. Acepté, con lágrimas que me quemaban por dentro. Porque al final quizás eso era lo más valioso que podía dejar. Mi voz, mi historia, mi verdad, escrita por alguien que sí quiso escuchar. Emiliano llegó temprano ese sábado, con una libreta de espiral, un termo con café y 2 conchas del pan que le gusta. «Hoy quiero empezar desde el principio, mi abuelito», me dijo. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde antes que fueras papá, desde que eras solo Ezequiel». Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del limonero que yo mismo planté cuando Daniel era bebé. El sol caía oblicuo, tibio, y el aire traía olor a tierra húmeda. Yo lo miré un momento, tan joven, con los ojos llenos de curiosidad, y le dije: «Está bien, pero escucha con el corazón, no solo con los oídos, porque hay cosas que no se pueden escribir, solo se sienten». Tomó nota desde la primera palabra. Le conté que nací en 1944, en Coyoacán, cuando las calles aún eran de terracería y los burros pasaban cargando leña. Que mi padre fue carpintero y mi madre, costurera. Éramos 7 hermanos, y aunque comíamos frijoles todos los días, nunca nos faltó un techo ni una mano que nos acariciara la frente al dormir. Le hablé de mi primer trabajo, limpiando botas afuera del mercado de San Juan, donde aprendí a mirar a los hombres a los ojos. Ahí, mijo, entendí que el respeto no se exige, se gana. Emiliano escribía en silencio, con atención. A veces me pedía que repitiera una frase. Otras veces solo asentía, conmovido. Le conté cómo conocí a Rosa. Fue en una kermés de la iglesia en San Agustín. Ella vendía tamales con su tía. Yo llevaba puestos unos zapatos que me apretaban, pero igual me animé a invitarla a bailar. Bailamos 2 canciones y luego me dijo que ya no, que tenía que cuidar la olla de los verdes. Sonreímos los dos,
¿Y cómo supiste que era ella?, me preguntó. Porque cuando se fue, sentí que me arrancaban el aire. Y no quería que eso me pasara con nadie más. Pasaron las horas y le conté cómo empezamos a construir esta casa. Al principio eran solo 2 cuartos y un baño, sin acabados, sin lujos. Rosa y yo dormíamos en un colchón en el suelo, y la cocina era un anafre afuera. Pero era nuestro. Cada ladrillo lo puse con mis manos, cada clavo, cada pedazo de alambre. Esta casa no la compré, Emiliano, la sembré, como se siembra un árbol, y él lo anotó exactamente así. Luego vinieron los hijos. Daniel nació primero, fuerte, llorón, con un mechón que nunca se le acomodaba. Rosa decía que iba a ser terco como yo. Y lo fue. Miguel nació 3 años después, más tranquilo, más callado. Yo trabajaba de chófer para una empresa de transportes. Rosa cuidaba la casa y cosía ropa para vecinas. No era fácil, pero éramos felices. Nunca faltó tortilla en la mesa, ni cariño en las noches, le dije. A medida que hablaba, notaba que Emiliano no solo escribía con lápiz, escribía con el alma. Me miraba con esos ojos que no juzgan, que solo quieren entender. Le conté cómo perdí a Rosa. Cáncer en el páncreas. Rápido, cruel, silencioso. Me quedé solo con la casa y con el eco de su risa. Después de su partida los días se hicieron más largos y los hijos más distantes. No me detuve mucho en eso. No era el momento. Emiliano lo entendió. Cuando paramos para almorzar, él me preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí, abuelito? ¿Dejar la casa? Pensé un momento. Sí, una vez, justo después del funeral de Rosa. Me senté en esa banca del patio y pensé, ¿para qué seguir aquí si ya no está? Pero luego escuché a Panchito llorar y recordé que alguien tenía que seguir regando el jardín. Que el amor no se va del todo. Se esconde en las paredes, en los rincones, en las costumbres. Después de comer, seguimos. Le hablé de cómo era la vida antes del internet, antes de los teléfonos en los bolsillos. Le conté cómo íbamos a Chapultepec los domingos con los niños, cómo comprábamos nieves de limón en la esquina del parque. Le hablé del respeto que antes se tenía por los mayores, de cómo una palabra bastaba. Ahora, muchos creen que la edad estorba, que los viejos somos carga, pero no saben que sin nosotros, ellos no estarían donde están. Emiliano se detuvo ahí, cerró la libreta un momento. Abuelito, yo también he sido injusto contigo. Lo miré. ¿Por qué dices eso, hijo? Porque te veía como alguien del pasado, como si solo estuvieras ahí, quieto, esperando. Pero ahora entiendo que tú eres la raíz de todo, de mi papá, de mi vida, de esta historia. Me emocionó, pero no le dije nada. Solo le apreté el hombro, fuerte, como se transmite la gratitud entre hombres que se entienden sin hablar. Al caer la tarde, me pidió permiso para sacar fotos de la casa, de las grietas en las paredes, del portón viejo, del árbol que planté con Rosa. Quiero que todo quede documentado, no solo lo que dices, también lo que se ve. Le dije que sí, porque entendí que lo que estaba haciendo no era solo para él, era para las generaciones que vendrían. Para que un día, cuando ya no esté, alguien diga, aquí vivió don Ezequiel, un hombre que no se dejó doblar. Esa noche, Emiliano se quedó a dormir en el cuarto que antes era de Miguel. Antes de apagar la luz, me dijo desde la puerta, gracias, abuelo, por confiarme tu historia. Yo le respondí desde la mecedora, cuídala, mijo, no como un secreto, sino como un tesoro. Pasaron algunas semanas desde que Emiliano empezó a escribir mi historia. Cada fin de semana venía con su libreta, su grabadora, y esa cara de quien no viene a visitar, viene a escuchar. Me preguntaba detalles, me pedía fechas, y a veces, mientras yo hablaba, lo veía limpiarse los ojos sin que se diera cuenta. Pero lo más curioso empezó a pasar fuera de esta casa. Una tarde, Emiliano me contó que había leído un fragmento de la historia en su escuela. Era una clase de literatura, y la profesora les pidió textos autobiográficos. Él, sin decir que era suyo,
Leyó la parte donde le contaba cómo conocía a Rosa en la kermés. Según me dijo, cuando terminó de leer, toda la clase se quedó en silencio. Nadie dijo nada por varios segundos. Luego, una compañera levantó la mano y preguntó, ¿ese señor todavía vive? Emiliano respondió que sí, que era su abuelo. Y ahí comenzó todo. A los pocos días, una profesora lo llamó aparte. Le preguntó si podía compartir el texto con un amigo suyo que trabajaba en una estación de radio comunitaria de la Ciudad de México. No para hacerlo famoso, le dijo, sino porque hay muchas personas mayores que necesitan escuchar algo así. Una historia con alma. Emiliano me lo contó con entusiasmo. Yo, como siempre, me quedé callado un rato antes de responder. ¿Y tú qué piensas, mijo? Yo pienso que tu historia puede ayudar a otros. Abuelitos como tú, que a veces ya no tienen a nadie que los escuche. Pensé en eso toda la noche. Caminé por el patio. Me senté en la banca de cemento donde Rosa solía poner sus macetas. Y miré las paredes de esta casa como si las viera por primera vez. Cada grieta tenía su memoria. Cada azulejo viejo. Su conversación. Yo siempre creí que vivir con dignidad ya era suficiente. Que uno no necesitaba aplausos ni homenajes. Pero quizás contar lo vivido también era parte de la dignidad. Porque el silencio muchas veces se convierte en olvido. Y yo no quería que mi historia se olvidara. Así que le dije a Emiliano que aceptaba. Que si ese hombre de la radio quería hablar conmigo, lo haríamos. Pero con una condición, que no inventaran nada, que no adornaran mis palabras, que contaran mi historia como es. Con tierra en las manos y chile en la tortilla. Una semana después, vino a visitarnos el tal Joaquín Ramírez. Un hombre de unos 50 años, con barba rala y ojos claros. Traía una grabadora antigua, de esas que uno ya no ve, y una voz suave, como de abuelo joven. Se sentó en la mesa conmigo, sacó su libreta y dijo, «Don Ezequiel, antes que nada, gracias por recibirme. Lo que usted vivió, muchos lo viven en silencio, y creo que necesitamos escucharlo». Asentí. Yo no soy escritor ni artista. Solo soy un viejo que no quiso irse en silencio. Joaquín sonrió. A veces, esos son los que más necesitamos oír. La entrevista duró casi 2 horas. Hablamos de todo. De mi infancia, de Rosa, de la traición de Daniel, del juicio, de Emiliano. De lo que significa ser viejo en un país que muchas veces te vuelve invisible. Le conté cómo hay días en que uno se despierta y el cuerpo duele, pero lo que más pesa no es la espalda. Es el silencio de no tener a quién contarle nada. Le dije que hay miles como yo, sentados en sillas viejas, mirando por la ventana, esperando que alguien los mire de vuelta. Y que, aunque algunos nos quieren hacer creer que ya no valemos, seguimos teniendo algo que nadie más tiene: memoria. Cuando se fue, Joaquín me estrechó la mano con fuerza. Gracias por su valor. Esta historia no es solo suya, es de todos. Yo no sabía qué pasaría después, pero sentí algo en el pecho que hacía tiempo no sentía. Propósito. Como si esta vida, con todo y sus heridas, aún tuviera algo que dar. Días después, Emiliano llegó agitado. «Abuelito, ya salió el programa». Lo transmitieron en la radio comunitaria, en un espacio llamado Voces del Barrio. Me puso los audífonos, y ahí estaba yo, con mi voz temblorosa, pero firme, hablando de lo que nunca pensé que se escucharía fuera de estas paredes. Al final del programa, Joaquín dijo algo que me conmovió hasta las lágrimas. Don Ezequiel nos enseñó que el silencio no es sinónimo de resignación, que a veces, cuando un viejo habla, el mundo debería quedarse callado y escuchar. A la mañana siguiente, una vecina tocó la reja. Doña Lupita, una señora que vive a 3 casas, viuda desde hace 20 años. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, «Escuché su historia en la radio, y sentí que hablaba por mi marido. Él murió esperando que sus hijos lo visitaran. Gracias por decir lo que muchos no pudimos». La abracé, largo, con respeto. Desde ese día me empezaron a llegar cartas. Sí, cartas. Algunas dejadas por debajo de la reja,
otras entregadas por Emiliano. Gente de Oaxaca, de Puebla, de Toluca, gente mayor, hijos arrepentidos, nietos confundidos, todos con algo en común. Querían agradecerme por no haberme quedado callado. Yo no busqué fama, no buscaba venganza, solo quería respeto. Y, sin querer, terminé encontrando algo más poderoso. Eco. Mi voz ya no era solo mía. Una mañana, mientras preparaba un atole de avena, tocaron la puerta con suavidad. No era Emiliano, ni algún vecino, era Mónica, la abogada. Venía acompañada de una mujer elegante, de unos 60 años, con una carpeta bajo el brazo. Se presentó como Teresa Alarcón, coordinadora del programa Voces de la Experiencia, una iniciativa que buscaba visibilizar las historias de vida de adultos mayores en todo México. Me saludó con respeto, con una sonrisa sincera, pero también con una mirada de quien trae una propuesta entre manos. Nos sentamos en la mesa, tomamos café, y entonces me explicó: Don Ezequiel, su historia se ha vuelto conocida. La entrevista en radio tuvo muchísima repercusión. Recibimos decenas de mensajes preguntando por usted, por su historia, por su valor. Queremos invitarlo como orador especial en nuestro próximo evento en Coyoacán, donde hablaremos del abandono a los adultos mayores, del derecho a la vivienda y, sobre todo, del respeto. Yo escuchaba en silencio. Ella hablaba con palabras medidas, dulces, casi poéticas. Me hablaba de dar un discurso, de contar mi historia en un foro lleno de gente, con cámaras, con jóvenes, con otros abuelos y abuelas como yo. Su testimonio puede inspirar, puede abrir los ojos, puede cambiar la manera en que vemos la vejez en este país. No respondí de inmediato. La verdad, no supe qué decir. Mónica me miró, como preguntándome con los ojos qué pensaba. Me limité a decir: ¿puedo pensarlo? Teresa sonrió. Por supuesto. Solo queríamos que sepa que su voz ya no es solo suya. Me dejó una tarjeta y se despidieron con cariño. Después que se fueron, salí al patio. El sol apenas caía sobre el limonero. Me senté en la banca y me quedé ahí. Largo rato. No tenía miedo de hablar. Ya lo había hecho. Lo que me inquietaba era otra cosa. ¿Y si al contar mi historia una vez más se volvía ajena? ¿Y si, al hacerla pública, dejaba de ser mía? Pensé en Rosa. En cómo era discreta, de pocas palabras, pero fuerte como el mezquite. Ella no habría querido que yo me expusiera, pero tampoco habría querido que me callara si eso ayudaba a otros. Pensé en Emiliano, en lo que significaba para él este legado. En la carta que me había dejado Miguel antes de volver a Puebla: lo que hiciste, apá, no fue solo por ti, fue por todos los que no se atrevieron. Esa noche no dormí mucho. Me levanté 3 veces, una para ver si Panchito tenía agua, otra para revisar si había viento en el patio, y la última, solo para mirar la casa en silencio, caminar sus cuartos, pasar la mano por los marcos de las puertas, escuchar el eco leve de mis propios pasos, todo eso que casi me arrebatan, todo eso que defendí. A la mañana siguiente, llamé a Emiliano. «Mijo, ¿vendrías esta tarde? Hay algo que quiero contarte». Llegó al mediodía con sus cuadernos y su sonrisa de siempre. Nos sentamos con un par de sopes que preparamos entre los dos. Y entonces le pregunté: ¿tú qué harías si te piden contar en voz alta algo que duele, pero que puede ayudar a otros? Él no dudó. Lo contaría, con miedo, con nervios, pero lo contaría, porque si yo no lo hago, tal vez nadie lo haga. Le conté del evento, del discurso, del escenario. Me escuchó con atención, luego me miró fijo. «Abuelito, nadie puede obligarte a nada, pero si decides hablar, yo estaré ahí, a tu lado». Y eso me bastó. Esa tarde llamé a Teresa. «Acepto», le dije, pero con una condición: que me dejen hablar como soy, sin guión, sin adornos. Ella sonrió al otro lado del teléfono. «Eso es justo lo que queremos, don Ezequiel». Durante los días siguientes, Emiliano me ayudó a preparar algunas notas. No un discurso, solo ideas, recuerdos clave, frases que quería decir.
Practicamos algunas veces en el patio. Me equivocaba, me detenía, me reía, pero cada vez que hablaba, algo en mí se afirmaba, como si por fin entendiera que todo lo vivido tenía un sentido más grande. Llegó el día. Me puse mi mejor pantalón, la guayabera azul que Rosa adoraba, y un sombrero que tenía guardado desde hace años. Emiliano me acompañó, con los ojos brillantes. En el auditorio había más de 100 personas. Adultos mayores, estudiantes, trabajadores sociales, periodistas. Cuando me presentaron, hubo un aplauso largo. Caminé lento hasta el micrófono. Me temblaban un poco las manos, pero la voz salió firme. Mi nombre es Ezequiel Ortega. Tengo 81 años, y hasta hace poco. Me querían sacar de mi propia casa, no por extraños, por mi propio hijo. El silencio fue total. Conté mi gran historia, sin rabia, sin exagerar, como quien comparte, no como quien acusa. Hablé de Rosa, de Emiliano, de la justicia, del respeto, y cerré con algo que me salió del alma. En este país a los viejos se nos ve como estorbo, pero somos la raíz. Y si las raíces se secan, el árbol no tiene futuro. El aplauso que siguió no me hizo feliz, me hizo fuerte, porque supe, en ese momento, que no estaba solo. Cuando regresamos a casa después del evento, el cielo de Tlalpan estaba pintado de un naranja suave que se deshacía entre las copas de los árboles. Emiliano me ayudó a quitar el saco, me ofreció una taza de té, y nos sentamos un rato en el patio. Panchito se acostó a mis pies, como siempre. No hablamos mucho esa noche. A veces, el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Yo miraba la casa con otros ojos, no porque hubiese cambiado, sino porque por fin yo mismo me sentía distinto dentro de ella. Esa casa que antes fue amenaza, ahora era abrigo otra vez. Mis paredes, mi patio, mi historia, y ahora también mi voz. Al día siguiente, Emiliano llegó temprano. Traía algo envuelto en papel craft, con una cinta roja. «Es para ti, abuelito». Lo abrí despacio. Era un libro, pequeño, con pasta dura. En la portada el título, Ezequiel Ortega, Memorias de un hombre que no se dejó doblar. Lo abrí y comencé a ver las páginas. Estaba todo ahí, desde mi infancia hasta el juicio, desde Rosa hasta Emiliano, mis palabras, mis frases, mis silencios también. Lo imprimí con mis ahorros, me dijo. Solo 10 copias, para ti, para Miguel, para los vecinos, para la biblioteca de la escuela y para mí. No supe qué decir. Solo lo abracé, largo, en silencio. Como los abrazos que se dan cuando ya no hacen falta las explicaciones. Esa tarde, salí a caminar por el barrio. Me saludaron de cada esquina. Doña Estela me regaló pan dulce. Don Gregorio me ofreció chiles secos sin cobrar. Un niño pequeño se me acercó y me dijo, «¿Usted es el señor de la radio?» Le sonreí. «Sí, mijo. El mismo que todavía come tortillas con chile». Todos reían. Yo también. Pero dentro de mí, algo profundo se asentó. Ya no era invisible. Por la noche, me senté en mi mecedora y abrí el libro otra vez. Leí en voz baja mis propias palabras. Me oí contar cómo conocí a Rosa, cómo construí esta casa, cómo perdí y cómo resistí. Y ahí entendí algo que nunca había dicho en voz alta. La justicia no siempre te devuelve lo que te quitaron, pero te devuelve lo que nunca te debiste dejar quitar, el respeto por ti mismo. Al día siguiente, recibí una carta. Era de Miguel. Me contaba que leyó el libro entero en una sola noche, que lloró, que rió, que se sintió orgulloso de llevar mi apellido. «Apá, lo que hiciste es más que defender una casa. Es enseñarnos a todos a no tener miedo a decir basta». Esa carta la guardé dentro del libro, entre las páginas donde hablo de ellos, mis hijos. Porque aunque no todos vuelvan, al menos sabrán quién soy. Daniel nunca más volvió. No lo espero. No le guardo rencor. Pero tampoco busco reconciliación, porque hay cosas que no se arreglan con un abrazo forzado. Se arreglan con verdad.
Y si algún día él quiere saberla, ya sabe dónde encontrarla. En estas páginas, en esta casa, en la memoria de un viejo que no se arrodilló. Días después, Emiliano me pidió leer un fragmento del libro en el festival cultural de su escuela. Lo hizo frente a todos. Dijo: mi abuelo me enseñó que la dignidad no tiene edad y que la memoria es la forma más valiente de resistir. Lo aplaudieron de pie. Yo no estuve ahí, pero me contó todo, y con eso me bastó. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, porque sí, yo también quise dejar un final mío, escrito de mi puño. Quiero decir algo a quien me escuche, me lea o me recuerde. No hay peor abandono que el que uno se hace a sí mismo. No hay peor mentira que creer que ya no valemos. Y no hay mayor victoria que decir con firmeza: aquí estoy, esta es mi vida, y no se la regalo a nadie. Me llamo Ezequiel Ortega. Y si esta historia llegó hasta ti, no es porque busqué venganza, es porque elegí vivir con dignidad hasta el último día. Y ahora dime tú, ¿a cuántos Ezequiel conoces en tu barrio, en tu familia, en tu historia? ¿Y qué estás haciendo para no convertirte en quien los ignora?